convivimos al mismo tiempo en la misma sociedad. Todos podemos decir la palabra hoy, pero seguramente cada uno en este hoy introducimos nuestras experiencias, la andadura de nuestra vida, las ilusiones que proyectamos en el futuro, cómo nos encontramos. No es lo mismo decir hoy a los 20 años. Yo recuerdo cuando pude decir ese hoy, estando en el seminario en Ávila, ya a los 20 años. Para mí fue una de las fechas que se me quedaron profundamente grabadas. Igual que se me había quedado grabada la fecha cuando cumplí 13 años. Y también cuando cumplí 40. Ahora ya se ve que llega un momento en que lo mismo da uno más que uno menos. En todo caso, lo que voy. Compartimos diversas generaciones. Yo me alegro mucho de compartir esta reflexión, esta pequeña introducción, para la convocatoria que el Papa nos ha hecho de cara a un sínodo precisamente sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Es una convocatoria para un sínodo sobre los jóvenes que está, como decía Jorge, está en estrecha conexión con las dos asambleas del Sínodo de los Obispos que hemos tenido sobre la familia. Pasar de la familia a los jóvenes, que es una fase muy importante de vuestra vida, es muy importante, está en estrecha conexión. El Papa no nos deja parar. Recordáis ya lo que nos dijo, estuvimos muchos en Cracovia, ¿verdad? En la Jornada Mundial de la Juventud. Ya recordáis lo que nos dijo aquella noche, en la vigilia, que no queríamos dormirnos en el sofá, sino queríamos mirar hacia adelante. Y claro, como dijimos que queríamos mirar hacia adelante, ya nos he convocado para otra cuestión, para otra tarea que es muy importante. Y además, en esta tarea vais a estar vosotros, vuestros coetáneos, los que compartís la misma edad, más o menos, vais a estar en el centro de la atención. El Papa, en este documento, que se titula Documento Preparatorio, también se titula con otra palabra, que es un poco más difícil de entender porque es en latín, los lineamenta. Lineamenta quiere decir el borrador. Es un borrador, es lo mismo que decir documento preparatorio, y es un borrador en el que se presenta el tema con bastantes reflexiones que pueden dar como el impulso para poder responder al cuestionario que aparece al final. Son diversas reflexiones en que se desbroza el tema, se presentan las situaciones más importantes para la reflexión, cuál es la situación aproximadamente de los jóvenes hoy, aunque es verdad que hay un común denominador, pero después las variaciones son enormes, por más que los medios de comunicación tiendan a unificarnos más cada vez y también a hacernos más contemporáneos unos de otros. De modo que las barreras de alguna forma, solo de alguna forma, se están como borrando, pero solo de alguna forma. Entonces, en este documento, en que se presenta en varios momentos, como ya lo veréis, se presenta la temática del sínodo, se nos invita al final a una respuesta a un cuestionario muy amplio, muy amplio. Es un cuestionario muy abierto. Se puede responder en grupo y se puede responder también personalmente. Se puede responder diciendo que nos gusta todo muchísimo lo que en la Iglesia se hace, y también podemos decir, pues mira, hay cosas en la Iglesia que no me terminan de convencer, que no me terminan de convencer. Yo desearía que fueran de otra manera. Decid lo que sinceramente pensáis en la respuesta del sínodo, para el cuestionario. Decid lo que pensáis. No andéis mordiéndoos la lengua.
para mordernos la lengua ya estamos otros. Vosotros no os mordéis la lengua. Decid lo que penséis, lo que deseéis, lo que os satisface, por dónde queréis que la respuesta de la Iglesia fue una respuesta para vuestra generación también. ¿Qué vais encontrando en el camino de Jesús? Porque evidentemente vais encontrando muchas cosas. ¿Qué encontráis? ¿Qué deseáis encontrar en nuestros grupos, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, etcétera? Pues bien, ese es el documento. Y al documento, yo creo que en otras ocasiones no se ha hecho, pero en esta sí, el Papa adjunta este documento con una carta fechada el día 13 de enero, de modo que estamos justamente en los comienzos. Es una carta en la que yo hago unos subrayados especialmente. El Papa no quiere halagarnos a nadie. Tampoco quiere reñirnos a nadie. Quiere tratarnos con respeto. Quiere tratarnos también con esperanza. Detrás de cada uno de nosotros está soñando también Él. Y la primera afirmación que hace es una afirmación en que se corresponden dos palabras. He querido que ustedes, es la forma como los argentinos se dirigen a los jóvenes, ustedes, aquí la vamos a cambiar por vosotros. He querido que vosotros ocupéis el centro de la atención porque os llevo en el corazón. Como Él nos tiene particularmente presentes en su corazón, en su afecto, en su ilusión, en su esperanza, por eso ocupamos también el centro de su atención. No escribe a extraños, escribe a amigos. Y escribe con la experiencia que él tiene. Él también fue joven, como otros también tuvimos pelo. Recuerdo que cuando presenté el libro en la Sala Borja, al principio presentaron unas imágenes que estaban muy bien, unas imágenes de diversos momentos de la vida, y en un momento determinado aparecía una imagen que es una imagen muy bonita, de las que recuerdo yo con más afecto. Después de propiamente ya de la ordenación de presbítero, en un momento determinado se ungen las manos y entonces se ataban las manos con una cinta. Y esa fotografía, mis padres, ya que en paz descansen los dos, mis padres presentes, mi madre me ató las manos, mi padre estaba observando con mucha atención, pero mi madre me ató las manos, y entonces en esa fotografía ya parecía con mucho pelo. Entonces podía decir, yo también tuve pelo, después ya poco a poco uno se ha ido quedando despejado, como otros que tienen mucho pelo también ahora. Bien, entonces, estamos en el centro de la atención de Él, porque nos lleva en el corazón. Y nos abre un camino para todos de reflexión, un camino largo. La Asamblea del Sínodo tendrá ciertamente lugar, si Dios quiere, en el otoño del año próximo, no de del 2017, sino del 2018, en el mes de octubre. Ya se irán dando los pasos poco a poco. Termina de entregarnos esta carta con estos lineamientos y las reflexiones preparatorias. Después nos dice 3 o 4 cosas en esta carta, que son cosas importantes. El Papa utiliza con mucha frecuencia la palabra salida. Salida. Estamos en salida. Y estar en salida significa estar en camino misionero. Jesús a sus discípulos les dijo, id, salid, yo os envío. Estamos en salida. El Papa al principio, sobre todo, nos extrañó con bastantes palabras que utilizaba, que eran palabras del contexto y también de los matices
que el porteño, el castellano, el español porteño ha acuñado justamente donde él vivió, en Argentina. Entonces, la palabra salida la ha utilizado en ese sentido, en un sentido misionero. Como por ejemplo, a mí me extrañó mucho otra palabra que utilizó al principio y no sabía exactamente qué quería decir. La palabra primerear. ¿Sabemos todo lo que significa la palabra primerear? Pues la palabra primerear significa anticiparse, ir por delante. Dios nos ha amado primero. Dios nos ha primereado. Dios se ha acercado a nuestra vida, nos ha llamado y quiere establecer una conversación en el camino de la vida con nosotros. Eso es primerear. Dios va por delante. Pues bien, en el segundo párrafo dice otra cosa tomada de la vocación de Dios dirigida a Abraham, que la actualiza en nuestra vida. Lo que Jesús nos dice a nosotros es de alguna forma eco de lo que Dios dijo a Abraham: sal de tu tierra, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Son palabras de un padre que invita a salir para lanzarse hacia un futuro no conocido, pero prometedor. A cada uno de nosotros nos dice: ¿estáis convencidos, así respondimos en Cracovia, de que el mundo puede ser cambiado? Porque estamos convencidos de que el mundo puede ser cambiado, el Papa, haciéndose eco de esas palabras dirigidas a Abraham, nos dice: salid, lanzaos a un futuro desconocido. Yo recuerdo la impresión que palabras de este estilo me hacían cuando yo tenía esos 20 años. La llamada al futuro a mí me entusiasmaba. Sal al futuro. Cuando tenemos la vida por delante, vosotros la tenéis prácticamente toda, si Dios quiere, por delante, prácticamente toda. El Señor viene a vuestro encuentro, entabla esa conversación por el camino y os dice: salid. ¿Salid hacia dónde? Hacia vuestro futuro, que por definición es desconocido, no conocido por ninguno de nosotros. Por definición, nosotros no lo podemos manipular. Vamos entrando diariamente en el futuro. En cada momento estamos entrando en el futuro. Y el Papa nos dice aquí: salid para lanzarse hacia un futuro no conocido, pero prometedor, a cuyo encuentro Él mismo os acompaña. El Señor no nos envía y nos deja a nuestra suerte. En toda vocación hay tres cosas: alguien que envía, alguien que es enviado y a algo a la que el mitente nos envía. Tres realidades que siempre confluyen en toda llamada. Y nosotros por definición somos llamados. Nuestra vida es una vocación. Es muy importante que cubramos lo que significa la vocación. Dios nos ha creado y al mismo tiempo en que nos crea, nos llama a un camino que es un camino vocacional. Después el Papa, a lo largo de este escrito, como ya veremos despacio, va a ir distinguiendo diversas vocaciones. También me parece que en la carta eso yo distinguía también algunas vocaciones. Esas 4 vocaciones a las que yo aludo ahí en la carta son 4 vocaciones que yo escuché bastantes veces al rector de mi seminario en Ávila. En primer lugar, hemos sido llamados a existir. Nosotros no nos hemos dado la vida. Ninguno de nosotros nos hemos dado la vida. El Señor
a cada uno de nosotros de alguna forma nos dice, hagamos a este muchacho, a esta muchacha, a este niño, a esta niña, a nuestra imagen y semejanza. Todos, tanto varón como mujeres, compartimos la misma dignidad. Todos. No tiene que haber pretensiones de que alguien domine sobre otro. Y eso es una aberración. Tenemos la misma dignidad. Y al mismo tiempo hay diferencias legítimas, naturales, precisamente para la complementariedad. Si no, el mundo sería amorfo y aburrido para la complementariedad. Entonces, en toda vocación hay estos tres rasgos que podemos distinguir. El que envía, al darnos la existencia al Señor, nos ha confiado una vocación preciosa. Llenad la tierra, dominad la tierra, transmitid la vida. La vocación a ser personas. Y la vocación a ser personas quiere decir a ser conscientes, a ser libres, a ser responsables, a ser solidarios, a vivir como hermanos. Hay una segunda vocación que hemos recibido los que por la fe, por la conversión al Señor, con el bautismo ha quedado sellada nuestra vocación a ser discípulos de Jesús. Esta que compartimos todos, que es la vocación a formar parte de la familia de la fe. Eso es una segunda vocación. La palabra iglesia, significa justamente la elegida. En la elegida, que es la iglesia, que es la vocacionada, también estamos nosotros como llamados. Hay una tercera vocación, que se van diversificando, pero no para contraponerse, sino para ayudarnos unos a otros. Hay la vocación al matrimonio cristiano, hay la vocación a ser sacerdotes, hay la vocación a la vida consagrada, y las tres vocaciones son dignísimas. No podemos establecer una especie como de comparación en que una es muy buena y la otra es solo regular. Las tres vocaciones son muy dignas, excelentes. Después, dentro de la sociedad también hay una profesión que va siendo complementaria. No hay ninguna profesión que sea para sí misma, como ninguna vocación es para sí misma. Es para el servicio, para la complementariedad. Y hay una cuarta vocación, que es la más personal. Dios no nos ha creado en serie. Nosotros no somos piezas de un producto, de una fábrica en serie. Nosotros no nos distinguimos simplemente porque llevemos un número distinto en el motor. Nosotros somos personas, amados singularmente por Dios cada uno de nosotros. Por tanto, dentro de la misma humanidad, dentro de la misma iglesia, dentro de la misma vocación que podemos compartir, por ejemplo, Jorge y yo compartimos la vocación de ser sacerdotes, pero cada uno somos distintos. A veces en nuestra sociedad y nuestra cultura nos cuesta mucho trabajo el armonizar la igualdad con la diferencia. Nos cuesta mucho trabajo. Si afirmamos la igualdad, como que tuviéramos que excluir la diferencia. Y si introducimos la diferencia, como que la igualdad fuera imposible, pero no es verdad. No es verdad. Todos, como decía antes, iguales en la misma dignidad y todos complementariamente. Hay formas de ser persona que son formas que pertenecen a la buena creación de Dios, y es el ser varón y el ser mujer. Y Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, si antes le había parecido todo bien, cuando creó al varón y a la mujer le pareció muy bien. Para decir, ahí está eso. La vocación cuarta, en
exposición que yo escuché muchas veces en el seminario de Ávila, es la vocación singular. No defraudemos a Dios en sus sueños sobre nosotros. Y estas 4 vocaciones se armonizan vitalmente. Nosotros, pensemos, como sacerdotes, queremos ser hermanos en la Iglesia y queremos ser también solidarios con la humanidad entera. Compartimos estas vocaciones. Bien, ahí en la carta el Papa incide sobre esto. Después hay una cuestión que a mí me ha llamado la atención, y es que este documento, igual que otros documentos del pontificado del Papa Francisco, tienden a suscitar una plenitud en el gozo y en la alegría. Llama la atención. En bastantes momentos de este documento preparatorio aparece la palabra alegría. Por ejemplo, en el último párrafo de la carta. Así también, a través del camino de este sínodo, yo y mis hermanos obispos queremos contribuir cada vez más a vuestro gozo. Ser cristiano no es una persona triste. Santa Teresa de Jesús decía, un santo triste es un triste santo. Y tenía razón. Un santo tristón que se va pisando la tristeza cada día, que no sabe qué hacer con su vida, que no ha encontrado el sentido de su existencia, que no sabe para qué está en la vida, que no sabe cuál es su vocación y su camino, que está como desorientado y perdido, eso es un triste santo. Pues bien, este documento con el itinerario del sínodo tiende, como dice aquí, a contribuir cada vez más a vuestro gozo. ¿Qué es lo que estamos iniciando en nuestra diócesis ahora? Estamos iniciando este camino de preparación del sínodo. Todos estamos convocados. Y tiene que hacerse una especie como de cadena de escucha y de respuesta. Queremos escucharos. Los padres sinodales llevarán vuestras inquietudes y vuestras esperanzas a la asamblea sinodal. El Papa después aprobará, así es como es el recorrido completo del sínodo, aprobará con un documento, con una exhortación apostólica sinodal, este itinerario largo de reflexión y nos lo devuelve. Sois escuchados y también vosotros escucharéis. Esa conversación que el caminante misterioso que se acerca a aquellos 2 discípulos camino de Maús, cuando bajan de Jerusalén a su pueblo, con aire entristecido, porque habían recibido la frustración tremenda ante la crucifixión de su maestro, en quien habían puesto tantas esperanzas. Pero ya veis, hace 3 días que esto ya sucedió. Es verdad que algunos del grupo han dicho esto y otro, vete a ver. Pero ellos se vuelven al pueblo defraudados. En medio de esa frustración que padecen, Jesús, desconocido para aquellos caminantes, se une y van hablando en el camino. La preparación del sínodo que sea una especie como de reproducción del camino de Maús. Nos vamos escuchando unos a otros. Y repito, hablemos con sinceridad. No pasa nada porque digamos yo, mira, lo que tal día o en tal diócesis o aquí entre nosotros se lleva, a mí no me termina de satisfacer por esto y por esto y por esto. Yo desearía esto otro. Es legítimo, eso es legítimo. El Papa nos dice en algún momento, escuchad también las dudas. ¿Lo tenéis ya todo claro en relación con la fe? Quizá a lo mejor no. ¿Lo tenemos ya todo claro? Ciertamente tenemos mucho claro, por eso estamos reunidos aquí. Y por eso participamos en la familia de la fe. Pero también a lo mejor tenéis dudas e inquietudes y expectativas que no se cumplen.
También puede ser esto, también. La Iglesia desea ponerse, en la carta, la Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe de cada uno, así como también de las dudas y las críticas. En la familia de la fe cabe la corrección también de los hermanos, cabe la corrección. Y nos dice a todos, el Papa, repito esa invitación, también la Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe de cada uno, así como también de las dudas y las críticas. No se trata de una crítica desde el exterior, sino nosotros estamos todos dentro. Las críticas más importantes son las que se hacen desde dentro. Que desde fuera a veces se prepara un monigote que no responde a la realidad y empezamos a tirar saetas contra este monigote, ¿no? Desde el interior, dirigidas a los hermanos en la fe. Y también queremos escuchar lo que desde otros ámbitos, podemos decir más descriptivos e incluso a veces más exteriores, también se nos puede decir que tal crítica que aparece en tal periódico pues tiene razón. Y hay otro tipo de críticas que no tienen razón, que a veces bajo la capa de un derecho de expresión, y no digamos si es en carnaval, entonces se introduce cualquier cosa, ¿no? Todos los derechos humanos forman una especie de constelación y tienen que armonizarse unos con otros. No hay ningún derecho humano absoluto. Absoluto literalmente significa separado de los demás. Solutus ab. No hay ningún derecho absoluto. Todos los derechos tienen que ser compaginados en esa especie de constelación de unos con otros. El derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho al trabajo, el derecho de expresión, el derecho de ser respetado. Los insultos no son ningún argumento, aunque sean insultos que se lanzan con mucho énfasis, no son argumentos. Hay lo que este documento preparatorio, no es un documento definitivo, es un documento para suscitar la reflexión. Entonces, hay en este documento una expresión que utilizamos muchos ya, la expresión icono, un icono. Y un icono no es simplemente una representación, también puede ser una narración literaria, puede ser también un icono, una persona puede ser un icono, alguien, algo en que se concentra de una manera gráfica, expresiva, una palabra, una orientación, porque no solo nos entendemos con palabras, también con representaciones. Pues bien, aquí en este documento se habla de un icono evangélico, que puede ser Juan, el discípulo amado de Jesús, puede ser Jesús con los discípulos, por ejemplo, de Maús. Es un bello icono de lo que puede ser la preparación de esta asamblea sinodal entre nosotros. Vamos caminando todos, a veces quizás salimos y vamos al principio un poco cariacontecidos y después poco a poco se va cambiando de aire, porque los discípulos de Maús responden a la primera pregunta de Jesús y dicen: ¿pero qué dices? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no te has enterado de lo que ha pasado allí estos días? ¿Y de qué? Lo de Jesús Nazareno. Tal. Bueno, a veces la primera respuesta puede ser un poco brusca. ¿Pero qué es esto? ¿Qué me preguntas? Pero poco a poco fueron entrando. Necesitamos también un tiempo para ir entrando, De entrada venimos cada uno, pues de nuestras primeras impresiones, y necesitamos un cierto tiempo también para escucharnos y para intervenir. Un diálogo supone siempre una libertad para intervenir con franqueza, no falsamente, con franqueza,
y al mismo tiempo una escucha verdaderamente discente, no de quien lo sabe todo, pero por un simular, pues escucha. El diálogo requiere una intervención, intervenir cuando sea el momento, oportunamente, cuando sea, intervenir con lo que nosotros pensamos sobre la cuestión, siempre como un ofrecimiento abierto, porque ninguno tenemos la capacidad de definir infaliblemente cómo son las cosas, ninguno de nosotros. Entonces vamos escuchando, vamos interviniendo, se van clarificando las cosas. Eso es el diálogo por el camino. Y en este diálogo es en el que nosotros estamos.